¿Qué está pasando en El Salvador? Aprobado el decreto que destituye a los magistrados. ¿Por qué Nayib Bukele, quien se presentó como el candidato del cambio, está en el ojo del huracán tras ser acusado de autoritarismo? Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría es un golpe de Estado. La denominada limpieza de casa, iniciada en El Salvador por el presidente, encendió las alarmas cuando la Asamblea Legislativa salvadoreña, donde los aliados de Bukele representan 61 de 84 escaños, destituyó al fiscal general de la República y a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para reemplazarlos por otros. El pueblo no nos mandó a negociar, se van todos, tuiteó el mandatario, sugiriendo que podrían las destituciones continuar. Esta medida lo hizo merecedor de la censura del gobierno de Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, y organismos humanitarios, entre otros. Pero, ¿cómo se llegó a este punto? Conozcamos un poco más de la historia del mandatario y su trayectoria política. Nacido en familia de origen palestino, Bukele se presentó a El Salvador con un estilo propio y mediático que rompió con la política tradicional. Para ello utilizó su experiencia en marketing y la publicidad para desarrollar una campaña con fuerte presencia en redes sociales. Quienes lo conocen destacan su inteligencia, innovación y conocimiento de la problemática de El Salvador, especialmente después de sus años como alcalde del pequeño nuevo Cuscatlán y posteriormente de la capital San Salvador. En ambos municipios lo hizo como miembro del partido izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN, del que fue expulsado en 2017. Tras su salida del frente, se posicionó como líder de Nuevas Ideas, un movimiento que no pudo alcanzar su candidatura en 2019 por no inscribirse a tiempo como partido político. Bukele sorprendió al inscribirse como candidato de una formación radicalmente opuesta, la conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA, una creación del expresidente Elías Antonio Saca, condenado a 10 años de cárcel por desvío y lavado de millones de fondos públicos durante su gobierno. A pesar de las dificultades para ser encasillado políticamente, Nayib Bukele rompió 3 décadas de alternancia en el poder del FMLN y Alianza Republicana Nacionalista Arena. Se convirtió en el presidente más joven de la actualidad en América Latina. Sus enfrentamientos públicos con el Congreso y la Corte Suprema y sus drásticas medidas frente a la pandemia del coronavirus llevaron a que algunos le acusaran de autoritarismo. La inquietud de ciertos sectores hacia la figura del presidente salvadoreño se disparó a raíz de su polémica entrada en la Asamblea Legislativa acompañado de militares en febrero del 2020, con aquella sorprendente imagen bautizada popularmente como Bukelazo. Pretendía presionar al Congreso, en el que su partido entonces no tenía representación, para que aprobara la financiación de la siguiente fase de su plan de seguridad. Desde entonces, los choques públicos de Bukele con el Congreso fueron más que frecuentes. Ya no solo se enfrentaban al poder legislativo, también lo hacía con el poder judicial. En el marco de una de las respuestas al coronavirus más estrictas de la región, policías y militares salvadoreños detuvieron desde el inicio de la pandemia a miles de personas por incumplir la cuarentena domiciliaria y los encerraron en centros de contención. Muchos denunciaron las condiciones insalubres de algunas de las instalaciones, haber pasado más semanas encerrados de las que les correspondían o incluso haberse contagiado de COVID-19 allí dentro. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema emitió una resolución para ordenar que cesaran estas detenciones arbitrarias, pero la primera respuesta de Bukele fue tuitear que no pensaba acatarla. Bukele vio cómo algunas de sus medidas y estados de emergencia frente al COVID-19 eran frenados por la Asamblea y la Corte Suprema, por lo que a finales de mayo intentó demandar a ambas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero la CIDH respondió que no tenía competencia para resolver controversias entre órganos del Estado.
Más tarde abogó por el uso de la fuerza letal en una ofensiva contra las pandillas criminales que aumentan la tasa de homicidios en el país. La iniciativa fue dada a conocer con una de las ya famosas imágenes en la que se veía cientos de presos amontonados en el suelo, esposados, semidesnudos y sin mantener ningún tipo de distancia entre ellos, pese a la pandemia. Fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, miles de salvadoreños celebraron y felicitaron al gobierno por endurecer su postura ante las pandillas. Según Tiziano Breda, analista de Centroamérica del Crisis Group, estas polémicas decisiones fueron uno de los motivos que hicieron cambiar en los últimos meses la imagen que muchos tenían sobre Bukele. En marzo del 2021, Nuevas Ideas, su partido, arrasó en las elecciones a la Asamblea Legislativa. Bukele no tenía representación en este organismo, eso suponía un contrapeso a su poder. Según expertos consultados por BBC Mundo, esta victoria le permitirá a Bukele tomar control de los tres poderes del Estado, pasar leyes y aprobar presupuestos sin necesitar el sí de la oposición. Este triunfo fue visto por muchos como la oportunidad para que el presidente pusiera a práctica su agenda de gobierno y fomentar medidas sin enfrentamientos que protagonizaba contra el legislativo. Sin embargo, los más críticos con el gobierno temen que un poder absoluto pudiera ser el fin de la institucionalidad en el país latinoamericano. Bukele, ahora con 39 años, siempre ha negado cualquier acusación de autoritarismo y afirma que sus adversarios se oponen a sus políticas porque se ven amenazados, que si fuera de verdad un dictador, hubiese fusilado a los magistrados por declarar inconstitucionales los decretos que él había emitido durante el confinamiento del coronavirus. Según una encuesta reciente por la consultora CID, el respaldo dentro de El Salvador al presidente contrasta con las críticas internacionales. Ahora queremos leerte. ¿Tú qué opinas de las medidas que toma Nayib Bukele? Déjanos tu opinión en los comentarios.